química, pues, en ingeniería analítica, en un montón de cosas, ¿no? Y que al final de cuentas no hablamos el mismo lenguaje y tenemos que entendernos, ¿no? El origen de todo eso vino de una publicación de Facebook de una estudiante muy destacada, Cecilia, ¿no? Y eso hace algunos años. Cecilia dijo que nosotros, termodinámicos y los analíticos, tenemos que ponernos de acuerdo. Después de esta publicación, yo fui a buscar a Cecilia y fui a platicar con ella, a preguntarle, ¿no? ¿Qué pasó? Porque yo fui su profesor de termodinámica y conmigo vio el equilibrio químico en termodinámica. Y sus comentarios, yo los apunté todos, ¿no? Y en la época busqué entender, ¿no? Lo que ella estaba reclamando. Entonces me platicó, ¿no? Oye, cuando vemos equilibrio en otras materias, normalmente nos enfocamos por los aspectos cinéticos o las rapideces de las reacciones químicas. Y usted, cuando nos platicó de equilibrio, nos dijo que el equilibrio no depende nada de la cinética, ¿no? El equilibrio no depende del camino que el sistema o que un sistema reactivo tomó para llegar al equilibrio, ¿no? La otra cuestión, ¿no? de Cecilia era cuando hablamos de actividad, ¿no? Nosotros, cuando en termodinámica hablamos de actividad, pensamos en una cosa, ¿no? Y en otras ramas de la química se piensa mucho en concentración. Entonces, pues quería platicar un poquito de actividad y concentración y cómo se comparan, ¿no? Eso no me habló Cecilia, pero yo leyendo artículos, libros de muy alto nivel y muy importantes, veo, por ejemplo, que se reportan constantes de equilibrio y actividades con unidades. Esto, bajo el punto de vista termodinámico, eso no es, digamos, correcto, pero al final de cuentas yo no quiero decir que las cosas son correctas o incorrectas. Yo simplemente quiero decir que nosotros tenemos que buscar pasar a los estudiantes, ¿no? O cómo interpretar esta información, ¿no? De forma a entender esta información. Es decir, no quiero decir que cuando se reporta una constante de equilibrio con unidades, el que publicó está incorrecto, pero nosotros al leer una constante de equilibrio con unidades debemos entender lo que está implícita en esta constante de equilibrio. Y esto sí fue tal vez el principal reclamo de Cecilia, que en sus clases o en su clase de química analítica le dijeron que la estequiometría de la reacción que estaban estudiando dependía de las condiciones iniciales que se llevaban a cabo la reacción, ¿no? Entonces me dijo, no, pues, y yo había dicho a ellos, o siempre digo a mis estudiantes, que la estequiometría es simplemente un artificio para poder calcular al final concentraciones al equilibrio. La estequiometría incluso puede ser una estequiometría absurda, ¿no? Pero la estequiometría no depende de las condiciones de reacción. Entonces, cuando vemos esta información que la estequiometría depende de las condiciones de reacción, ¿qué información eso nos está dando y cómo podemos pasar eso a nuestros estudiantes, ¿no? Que si eso sucede, algo hay por detrás, ¿no? En principio, el equilibrio no depende de las condiciones, la estequiometría no depende de las condiciones iniciales del sistema reactivo. Entonces, antes de empezar a platicar sobre los malentendidos, pues me gustaría pasar el equilibrio químico bajo el punto de vista termodinámico, ¿no? El equilibrio químico es muy poderoso porque es una consecuencia directa de las leyes de termodinámica. Aunque el equilibrio químico no haya nacido de la termodinámica, el equilibrio químico nació antes
que estuvieran consolidadas, ¿no? Las leyes de la termodinámica y especialmente la termodinámica para sistemas con composición variable, ¿no? El equilibrio químico nació antes, ¿no? A posterior al nacimiento del equilibrio químico se encontró la base del equilibrio químico. El equilibrio químico es muy poderoso y se usa en muchas ramas de la química porque es consecuencia directa de las leyes de la termodinámica. Se llega al equilibrio químico a partir de la primera y de la segunda ley de la termodinámica y nada más. No hay aproximaciones, ¿no? Se llega al equilibrio químico de forma exacta a partir de las leyes de la termodinámica. Entonces, el equilibrio químico no depende de los mecanismos de reacción. El equilibrio químico solo describe el estado final, ¿no? De un sistema en equilibrio termodinámico. No importa la trayectoria con que llegué al equilibrio. Yo puedo describir el equilibrio químico sin saber cómo el sistema reaccionó de forma mecanística hasta llegar al equilibrio, ¿no? De hecho, yo puedo establecer una trayectoria arbitraria, la que más me convenga, para después describir el estado final del sistema reactivo, ¿no? El equilibrio químico no depende y no está relacionado con la cinética, ¿no? El equilibrio químico solo nos dice, digamos, hasta dónde una reacción química puede llegar, pero nunca nos va a informar con qué velocidad se va a llegar, con qué mecanismo la reacción va a llegar al equilibrio, ¿no? Entonces, claro que al final de cuentas, algunos pasos elementales de algunos mecanismos de reacción involucran conceptos de equilibrio, pero en principio yo puedo escoger cualquier camino para describir al final un sistema reactivo en equilibrio químico. De hecho, hablamos de estequiometría, pero el equilibrio químico no depende de estequiometría, ¿no? De hecho, yo puedo, si conozco las especies que están al final en equilibrio, yo puedo determinar las concentraciones sin siquiera saber cuál es la estequiometría. Es un problema matemático, es minimizar una función, en este caso la energía de Gibbs, bajo algunas restricciones de balance atómico. Entonces, yo resuelvo el equilibrio químico, determino las concentraciones de un sistema en equilibrio químico sin siquiera saber la estequiometría de las reacciones. Obviamente, eso no es un enfoque muy adecuado para enseñar el equilibrio químico, no es muy didáctico, es un problema matemático y si fuéramos por este camino iríamos a perder mucha información valiosa que nos da el equilibrio químico, pero en principio, siquiera necesito saber estequiometría para resolver un problema de equilibrio químico. Muy bien, entonces, ¿cómo nació el equilibrio químico y cuál es el origen de algunos malentendidos? El equilibrio químico nació de la ley de acción de masas, ¿no? Yo puse ahí lo que encontré en la enciclopedia británica sobre la ley de la acción de masas. De hecho, la ley de acción de masas es más para describir cinéticas que el equilibrio. La ley de acción de masas afirma que la rapidez de cualquier reacción química es proporcional al producto de las masas de las sustancias que reaccionan, con cada masa elevada a una potencia igual al coeficiente que ocurre en la ecuación química. Yo pues quitaría masa y pondría concentración, pero al final de cuentas, la ley de acción de masas es una observación empírica, ¿no? que se hizo ahí en los años 60, 70 del siglo XIX, ¿no? Por estos dos yo creo que eran de Dinamarca o Noruega, pues nórdicos, ¿no? Escandinavos. Bueno, leyendo, pues hay algo curioso, ¿no? Que Van 't Hoff publicó después de ellos con conclusiones similares sobre el equilibrio químico, pero después reconoció que estos dos autores, Goldberg y Weiss, habían publicado con anterioridad, solo que publicaron en danés, ¿no? Entonces, no, bueno, la mayor parte de la gente pues no leía danés y no sabían que ellos habían publicado
con anterioridad, pero Van Hoff reconoció la originalidad del trabajo de estos dos. ¿Va? Y a la ley de acción de masas aplicada al equilibrio químico, pues usa un enfoque cinético que la rapidez de la reacción directa es igual a la de la reacción reversa, ¿no? Y la ley de acción de masas normalmente es expresada, ¿no?, para el equilibrio químico como concentración de reactivos elevado a sus coeficientes, perdón, de productos elevados a sus coeficientes estequiométricos entre reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Lo importante notar aquí es que la ley de acción de masas para el equilibrio químico solo es válida en pasos elementales. Obviamente, pues, estos coeficientes no representan los coeficientes que aparecen en las cinéticas de la reacción directa y reversa. De hecho, las cinéticas pueden incluso ser mucho más complicadas que simplemente el producto de concentraciones por potencias, ¿no? Y pues si se aplica el equilibrio químico, solo va a corresponder al equilibrio químico termodinámico para sistemas ideales, es decir, donde las actividades son iguales numéricamente a las concentraciones. Pero sí es un hecho, ¿no?, que la constante de equilibrio es una razón de velocidades directa e inversa, pero no es, por ser esta razón, no implica que la velocidad reversa es proporcional a estas concentraciones elevado a estos coeficientes, y tampoco que la reacción directa tiene esta expresión para rapidez, ¿no? Entonces, el malentendido aquí, que muchos estudiantes llegan a esta conclusión, que lo que aparece aquí abajo es la dependencia de la rapidez de la reacción con las concentraciones de reactivos, y lo que aparece aquí arriba es la dependencia de la rapidez de la reacción inversa con respecto a las concentraciones de los, digamos, productos, ¿va? Entonces, ese es un error, ¿no?, que los estudiantes normalmente pues son inducidos a tener, ¿no? Pensar que la ley de acción de masas en aplicar el equilibrio químico implica que estas cosas están relacionadas a las rapideces de las reacciones. No, no es verdadera, ¿va? En algunos casos, sí, de hecho, en los primeros casos reportados, ¿no?, de ley de acción de masas aplicadas para el equilibrio químico, eran casos específicos de algunas reacciones donde eso sucedía, pero esto no es un resultado general, ¿va? Muy bien. La condición de equilibrio químico, que muchas veces se confunde con definición de constante de equilibrio, ¿va? La condición de equilibrio químico termodinámica, ojo que estoy usando la convención de coeficientes estequiométricos positivos para productos y negativos para reactivos, ¿no? Entonces, la condición de equilibrio químico que se deduce directamente de las ecuaciones fundamentales de la termodinámica es que la suma de los coeficientes estequiométricos por los potenciales químicos de las sustancias en la mezcla son iguales a cero cuando se alcanza el equilibrio químico. Ojo, cuando se alcanza el equilibrio químico, ¿no? Normalmente esta expresión se escribe así. Estas dos expresiones son las mismas. Esas son las mismas ecuaciones, no son ecuaciones diferentes, ¿no? El paso para salir de esta ecuación que se saca directamente las ecuaciones fundamentales a esta, que es la que conocemos normalmente como la condición de equilibrio químico, viene la definición de actividad por Lewis, ¿no? Que no recuerda, Lewis es el mismo Lewis de los ácidos y bases de Lewis, ¿no? Entonces, Lewis propuso una relación entre potenciales químicos con algo que llamó de actividad. Entonces, sustituimos esta expresión en la condición de equilibrio químico, llegamos a esta. Entonces, estas dos ecuaciones son las mismas. Esa es la condición de equilibrio químico que solo se alcanza cuando el sistema está en equilibrio. Fuera del equilibrio, eso no es correcto.
para entender, perdón, para entender un poco de los malentendidos que voy a describir a continuación, es importante conocer la dependencia de la constante de equilibrio. ¿Por qué pongo aquí solo función de temperatura? ¿No? La constante de equilibrio solo depende de temperatura porque los potenciales químicos, este de acá, de la referencia, solo depende de temperatura, depende de la presión, pero una presión arbitraria y una composición que también es arbitraria. La temperatura no, la temperatura del potencial químico en la referencia es la misma temperatura con que se lleva a cabo la reacción, pero la presión y la composición son arbitrarias, ¿no? Y importante, ¿no? Que algunas veces hay confusiones, yo observo eso en los estudiantes, que la temperatura de referencia o estándar no es 25 grados y tampoco es 0 grados centígrados. La temperatura de referencia siempre es la misma temperatura con que se lleva a cabo la reacción. ¿Ok? Claro, están reportadas energías de Gibbs de formación a 25 grados, están reportadas entalpías de formación a 25 grados, pero al final de cuentas, cuando necesito calcular la constante de equilibrio a la temperatura de reacción, yo tengo que corregir esas entalpías y estas energías de Gibbs de formación para llevarlas hasta la temperatura de reacción, ¿no? De eso, y de ahí viene el cálculo de la constante de equilibrio a la temperatura de reacción. Pues hablando un poquito de estado de referencia, ¿no? Porque como vimos acá, ¿no? Necesito energías o potenciales químicos en una dada referencia para comprobar, ¿no? Esta mi afirmación, no para comprobar, pero para mostrarles, ¿no? Esta mi afirmación de la que temperatura estándar, la temperatura de referencia, no es 25 grados. Yo fui a UPAC, ¿no? Aquí está la liga, ¿no? Y observen cómo define el estado de referencia. El estado de referencia en ningún momento en la definición habla de temperatura, en ningún momento, ¿no? Entonces dice, para la fase gaseosa, de hecho es un estado hipotético, no es un estado real. Sustancia pura, cuando habla pura, está hablando de una composición arbitraria a una presión estándar, que es una presión arbitraria. Cuando habla de fases líquidas, no habla de sustancia pura, composición arbitraria, habla de una presión arbitraria. Para un soluto en solución, también habla de un estado hipotético, después hablamos de los estados hipotéticos, a una molaridad estándar, concentración, a una presión estándar o una concentración molar estándar. Entonces, el estado de referencia o el estado estándar no tiene ninguna temperatura asociada. La temperatura de referencia siempre, del estado de referencia siempre tiene que ser la temperatura del sistema reactivo. ¿Ok? Y ahí viene un malentendido que es derivado de la ley de acción de masas o incluso de la condición de equilibrio químico de la termodinámica. El malentendido es definir la constante de equilibrio usando la condición de equilibrio químico. No, estas relaciones solo van a satisfacerse cuando el sistema alcanza el equilibrio químico. Bueno, de hecho, yo puedo usar, claro, estas definiciones de la condición de equilibrio químico para determinar experimentalmente la constante de equilibrio, pero esta no es la definición de constante de equilibrio. La constante de equilibrio, ¿no? Está definida por los potenciales químicos de los compuestos en el estado estándar, ¿no? Es E elevado a menos delta G entre RT, ¿no? Y delta G es la suma de los potenciales químicos de referencia por los coeficientes estequiométricos. Esta es la definición de constante de equilibrio y es independiente, ¿no? de
la condición de equilibrio químico. Lo que muchas veces sucede, ¿no? Otro malentendido que los estudiantes cargan después, si ven la definición de constante de equilibrio con la condición de equilibrio químico, es pensar, por ejemplo, si escribo acá, ¿no? Que la constante de equilibrio, voy a poner algo así, concentración de A, concentración de B, entre concentración de C, digamos por una presión. No sé. Es pensar que la constante de equilibrio depende de concentraciones y depende de presión, ¿no? Si defino la constante de equilibrio de esta forma o de esta forma, puede suceder que los estudiantes piensen, bueno, si algo es igual a concentraciones y producto por presiones, entonces esta cosa va a depender de presión y concentraciones. Y eso es incorrecto, ¿no? La constante de equilibrio es un número, ¿no? Entonces, que esta igualdad solo se alcanza al equilibrio. Entonces, yo puedo decir así, por ejemplo, puedo escribir aquí una ecuación, ¿no? 4 es igual a x cuadrada. 4 igual a x cuadrada no significa que 4 depende de x. Simplemente 4 es una constante. Las concentraciones y la presión en esta expresión van a ajustarse de tal forma que esta operación me dé el número correspondiente a la constante de equilibrio. Entonces, esta es la definición de constante de equilibrio y estas no son definiciones para la constante de equilibrio. Esa es la condición de equilibrio químico. Fue lo que les acabo de platicar, ¿no? Que la K depende de presión y composición. No, la constante de equilibrio químico no depende de presión y no depende de composición, solo depende del estado de referencia, ¿no? Me había olvidado, aquí ya había puesto el ejemplo, ¿no? De la Kp, donde aparece presión y fracciones mol, y el error inducido a los estudiantes es pensar que Kp, por ser por tener una expresión que depende de presión y concentraciones del lado derecho, es pensar que la constante de equilibrio va a depender de presión y de composiciones, y no es correcto. ¿Okay? Las constantes de equilibrio solo dependen de temperatura. Y para mostrarles, ¿no? Que estos malentendidos pues se propagan, ¿no? Pues agarré nuestros planes de estudio, ¿no? Entonces, si miramos en la unidad 2 de la materia equilibrio cinética, vemos aquí factores que afectan a la constante de equilibrio, su dependencia con la presión y con la concentración, ¿no? Bueno, es muy fácil dar eso, es decir, cuando doy esta unidad 2-3, yo digo, la dependencia con la presión y la concentración no existe, ¿va? La constante de equilibrio solo depende de temperatura. De hecho, hace un par de años se estaba haciendo la revisión del programa de estudio de esta materia y se hizo la corrección, ¿no? Quitamos la dependencia con presión y con concentración, pero no entendí, todavía no está publicado, pero ya hicimos esta corrección. ¿Ok? K no depende de la presión y no depende de la composición de la mezcla reactiva, solo de la temperatura. Otro malentendido que viene, ¿no? De la expresión, cuando miramos la expresión de las constantes de equilibrio definidas a partir de la condición de equilibrio químico, es que la constante de equilibrio tiene unidades. ¿Va? Y ojo que referencias importantes, libros importantes, por ejemplo, aquí yo tomé del Callen, que es un súper libro, es un librazo, de hecho es el libro que, digamos, cambió mi visión de la termodinámica, es un libro que guardo con mucho cariño, ¿no? Pues aparece ahí una constante de equilibrio con Pascal elevado a 1/2, ¿no? La constante de equilibrio, por ser la exponencial, ¿no? Por ser la exponencial de... uy, ya me fui. Por ser la exponencial de algo sin dimensiones, que delta G es entre APT, la constante de equilibrio no tiene unidades.
Pero vemos que, por ejemplo, en una referencia muy importante, no aparece una constante de equilibrio con unidades, ¿no? Entonces, lo que digo a mis estudiantes, ¿no? Cuando lean eso, vamos a interpretar eso, ¿no? Entonces, posiblemente usó la presión, posiblemente no, seguramente usó la presión arbitraria para definir el estado de referencia, definió en unidades de Pascal la presión de referencia. ¿Ah? La presión de referencia se cancela con la presión cuando hablamos de actividades, es lo que vamos a ver enseguida, ¿no? Pues aquí yo hice una búsqueda rápida en internet, ¿no? Pues yo puse equilibrium constant y me salió, bueno, ya sabía que iba a salir, ¿no? Busqué artículos donde se reportan constantes de equilibrio con unidades. Por ejemplo, aquí vemos que la constante de equilibrio de formación de una determinada reacción química aparece con unidades de molaridad a -1, ¿no? 2 veces. Reciente, ¿no? No estamos hablando de cosas muy viejas. ¿Ok? Entonces, ese es un lenguaje común, ¿no? No estoy diciendo que está equivocado, pero un estudiante o nosotros mismos, cuando leemos esto, tenemos que entender, ¿no? ¿Por qué apareció esta unidad para la constante de equilibrio? Y posiblemente y ciertamente fue porque definió la referencia, una solución hipotética ideal, 1 molar. ¿Ok? Entonces, eso es muy común. Sigue apareciendo, siguen publicándose y siguen apareciendo constantes de equilibrio con unidades y tenemos que entender lo que se quiere decir estas unidades en la constante de equilibrio. Estrictamente hablando, para nosotros de termodinámica, eso es incorrecto, pero pues vamos a entender en vez de estar señalando que es incorrecto. ¿Ah? Otra confusión, ¿no? Es la actividad. La actividad es una razón de fugacidades, pues no hablamos de fugacidad en el curso de equilibrio cinética, pero yo puse aquí nada más para mostrar que es la razón de 2 cosas que tienen misma unidad. La fugacidad tiene unidades de presión, las presiones se van a cancelar, entonces la actividad no tiene unidades, ¿no? Las actividades también se pueden ver, a mí me gusta ver así, la actividad es un número que me dice qué tan distante está el potencial químico de la sustancia en la mezcla y el potencial químico de la sustancia en una referencia arbitraria. Entonces, la actividad está relacionada a una diferencia de potenciales químicos. Y claro, como potencial químico tiene las mismas unidades de RT, aquí adentro tengo un número sin dimensiones y E elevado a un número sin dimensiones tampoco tiene dimensiones. ¿Por qué hablo eso? Porque muchas veces se habla o se comenta que la actividad es igual a la concentración. Ojo, no es igual a la concentración, ¿no? La actividad es la concentración entre la concentración de la referencia, ¿no? Si uso la referencia, la solución 1 molar, la actividad es la molaridad entre 1 molar. Como estoy dividiendo por 1, pues nos quedamos con esa idea. No, pues la actividad es igual a la concentración. Es normalmente como aparece en las ecuaciones. Pero esta C0 aquí está implícita. Estoy dividiendo por algo que tiene unidades, por 1 molar, ¿no? Lo mismo, si uso mi estado de referencia en molalidad, ¿no? La actividad es una razón de molalidades y no va a tener unidades. Claro, si uso la sustancia pura como referencia, no hay ningún problema porque la fracción mol tampoco tiene unidades, ¿no? Pero en ningún caso la actividad tiene unidades. ¿No? Otra cosa importante con respecto a la actividad es que la actividad no es un número absoluto, ¿no? La actividad va a depender de la referencia que escojo, ¿no? Si escojo una referencia, ¿no? Tengo una actividad. Entonces, una misma sustancia en una misma solución puede tener actividades diferentes si seleccionamos referencias diferentes. Es muy común seleccionar la molalidad o una solución ideal, 1 molar como referencia. En otros textos, la actividad puede estar definida con la molaridad,
¿no? Mol por litro, ¿no? Y voy a tener valores diferentes, especialmente si estoy lejos de la temperatura ambiente, ¿va? Entonces, la actividad no es un número absoluto, es una diferencia. Siempre va a refletir no qué tan distante o qué tan cercano estoy de la referencia que escogí. ¿Ah? Para el gas, ¿no? Lo mismo, ¿no? La actividad de una sustancia en una solución de gas ideal. Claro, aquí estoy mostrando sistemas ideales. Si no son ideales, pues van a aparecer coeficientes de actividad, van a aparecer coeficientes de fugacidad. Pero aquí lo importante que quería mostrarles es que las actividades no tienen unidades. En el caso de reacciones gaseosas o equilibrios químicos, y si uso la referencia del gas ideal puro, la actividad tiene una razón de presiones. Por eso yo les dije cuando mostré la constante de equilibrio en pascales del Calen, ¿no? Posiblemente se está omitiendo la presión del estado de referencia, ¿no? La actividad es la presión, pero como está dividido por la presión de estado de referencia, se queda una presión sin unidades. ¿Ok? Entonces es muy común, los estudiantes normalmente son inducidos a pensar que las actividades tienen unidades. De hecho, referencias diferentes, ¿no? Yo puedo usar en una misma reacción química referencias diferentes. Por ejemplo, una reacción muy usada, ¿no? Por los otros químicos, es el equilibrio de disociación del agua, ¿no? Yo uso una referencia para el agua, yo uso una referencia diferente para los iones, ¿no? Y al final, uso la condición de equilibrio químico con estas, para cada sustancia, una referencia diferente. Entonces, lo importante aquí es, si escojo una referencia para calcular la constante de equilibrio, para calcular la delta G, entonces, por ejemplo, para el agua, ¿no? Estoy usando el agua pura como referencia. Entonces, yo tengo que escoger la misma referencia para la actividad. Entonces, para el agua, como escogí el líquido puro como referencia, pues yo tengo que usar la actividad relativa a la actividad, al potencial químico de un líquido puro, la referencia de líquido puro. Entonces, la actividad correspondiente es X, ¿no? Para los iones, yo voy a usar otra referencia. Para los iones, yo voy a usar la solución ideal hipotética a 1 molal, ¿no? Como referencia. Entonces, si es ideal, claro, aquí estoy hablando de todo, es ideal, voy a usar las molalidades entre la molalidad de la referencia al cuadrado. ¿Cuál es la expresión normalmente que aparece para nosotros? Es esta expresión, ¿no? Que el KW es el producto de las molalidades de H más y H menos, pero cuando leemos esta expresión, tenemos que entender que aquí está implícito, ¿no? 1 molal al cuadrado, y la otra cosa implícita acá es que la concentración de agua es prácticamente igual a 1, ¿no? Entonces aquí estoy dividiendo por algo muy cercano a 1, pues simplemente desprecio y aquí está. Pero lo importante aquí es, en la hora de calcular la constante de equilibrio, yo tengo que usar el potencial químico del agua pura. ¿Va? Esta es la referencia para el agua. Y entonces, en la expresión de equilibrio químico, la condición de equilibrio químico, yo tengo que usar la actividad correspondiente. Muy bien. ¿No? Hablando de la estequiometría, ¿no? Esa fue otra reclamación de Cecilia, ¿no? Entonces, el equilibrio químico no depende de la estequiometría para describir el equilibrio químico no depende de las condiciones iniciales de la reacción. Es decir, si hago mi reacción con diferentes cantidades de reactivos y compuestos al principio de la reacción, el equilibrio químico final va a ser descrito por la misma estequiometría a diferentes condiciones, ¿no? La estequiometría puede contener una o más reacciones independientes.
no necesita ser una sola reacción, puede contener más, dos, tres. ¿Ah? Y no es única, ¿no? Diferentes estequiometrías compatibles, es decir, combinaciones lineales de las reacciones independientes, resultarán en las mismas concentraciones calculadas de los compuestos al equilibrio dadas temperatura y presión. Entonces, dependiendo de cómo hago la determinación de las reacciones independientes, voy a obtener diferentes estequiometrías, pero lo importante es que voy a obtener un número igual de reacciones independientes y las varias estequiometrías determinadas van a ser combinaciones lineales unas de las otras. ¿Okay? Otro día, Salvador dio una plática muy interesante, Salvador de Granados de Matemáticas, de cómo determinar las reacciones independientes, el número de reacciones independientes. Existen técnicas, varias técnicas. Él dio una técnica matemática muy elegante, muy bonita. Pero lo importante es, para describir el equilibrio químico, yo tengo que determinar cuántas son las reacciones independientes. Normalmente se arranca de las reacciones de formación y a partir de combinaciones lineales y eliminación de los elementos no presentes en el equilibrio se llega al número de reacciones independientes. El malentendido, ¿no? La estequiometría depende de las condiciones de reacción. Lo que mencioné en el caso con Cecilia, ¿no? La estequiometría aparente, sí. Si hago dos reacciones químicas o dos experimentos químicos con un sistema que al equilibrio es descrito por dos reacciones independientes, si cambio las condiciones iniciales de estos dos experimentos, voy a obtener estequiometrías aparentes diferentes. Eso es correcto, ¿no? Entonces, si hago dos experimentos con condiciones iniciales diferentes para el mismo sistema termodinámico al equilibrio al final, con los mismos compuestos al final, entonces posiblemente no, ciertamente necesito más de una reacción para describir el equilibrio químico. Entonces, y aquí les puse un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, agarré el mismo sistema compuesto de metano, agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono y hidrógeno. Es la reacción de gas de síntesis. Hice estos dos experimentos con dos condiciones iniciales. El primer experimento, yo introduje CO al reactor, dejé alcanzar el equilibrio, determiné las cantidades finales al equilibrio y observo, mira, que el CO no participa en la reacción, ¿no? Entonces, aparentemente, el CO es un inerte. Y si calculo aquí a partir de los cambios la estequiometría resultante, me dio la estequiometría aparente, donde el CO no es un compuesto reactivo, aparece como inerte. Pero si yo quito CO de la alimentación y hago los mismos cálculos de equilibrio, llego a una otra estequiometría donde el CO sí aparece. Entonces, en esa estequiometría, las dos están correctas, las dos están bien balanceadas las reacciones, pero son resultados de dos experimentos a condiciones iniciales diferentes. Entonces, la conclusión que Cecilia me dijo fue, la estequiometría depende de las condiciones iniciales con que hago la reacción. Y yo le dije, Cecilia, la estequiometría aparente sí, ¿ok? La estequiometría aparente sí va a depender de las condiciones iniciales, pero esta diferencia te está diciendo que con una sola reacción no es posible describir este equilibrio químico. Entonces, es importante que el alumno salga de un curso de termodinámica teniendo esta idea, ¿no? No confundir la estequiometría aparente con la estequiometría necesaria para describir un equilibrio químico. Y para terminar aquí, ¿no? Nuestra plática, ¿no? Los comentarios finales, ¿no? No quiero decir que tenemos que abandonar la visión cinética, no. La visión cinética es muy útil, ¿no?
ayuda al estudiante a visualizar, ¿no?, el equilibrio químico con procesos que pueden ir en dos direcciones, ¿va? Pero la visión cinética es una visión cualitativa. Es muy útil, pero es cualitativa. La visión de termodinámica es completa y precisa, ¿no? El equilibrio químico es una consecuencia de la primera y de la segunda ley de la termodinámica. ¿Ah? Y como les mencioné durante la plática, ¿no?, los malentendidos que presenté aquí aparecen incluso en literatura de alto nivel, ¿no? Sin embargo, ¿no?, mi visión no es necesario decir que son errores, que son equívocos, ¿no? Lo que sí es necesario es señalar a los estudiantes cómo leer estos, tal vez, malentendidos, ¿no? Y cómo interpretar estos malentendidos, ¿no? Para que no pierda la visión, ¿no?, completa, que es la visión termodinámica del equilibrio químico. ¿Ok? Entonces era eso que les quería platicar, pues agradezco su atención, ¿va? Y espero verlos en otras de estas pláticas del seminario de docencia del departamento. Muchas gracias. Y bueno, claro, si quieren hacer preguntas, pues adelante. A ver, les pediría si tienen alguna pregunta. A ver si permiten del video para que hagan las preguntas abriendo el micrófono o si las quieren hacer por el chat, por si no tienen algún problema con micrófono. Ya veo aquí una pregunta de CTL, fue mi alumno, pero no fue de termodinámica, ¿no? Fue de taller de problemas. CTL, el libro, ¿no?, que publiqué, que está ahí en la Facultad de Química, en determinado, en el último capítulo, hablo de enfoque no estequiométrico, donde se resuelve el problema de equilibrio químico sin usar sin usar estequiometrías. De hecho, ¿no?, para los ingenieros químicos es un enfoque muy importante porque imaginen un sistema con 10 compuestos, ¿no?, con 15 compuestos. Si tenemos que sacar todas las reacciones independientes para este sistema, montar el sistema de ecuaciones para resolverlo, sale mucho complejo. Entonces, cuando están muchos compuestos presentes, muchos compuestos reactivos presentes al equilibrio, conviene usar el enfoque no estequiométrico y pues es una técnica matemática, ¿no? Por ejemplo, se puede formular a partir de multiplicadores de Lagrange, ¿no?, y determinar al final las composiciones de un sistema de equilibrio sin saber la estequiometría del equilibrio. Milton, hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo recomiendas que se enseñe el equilibrio químico en química general? Kira, yo diría que el enfoque cinético es muy ilustrativo, ¿no? Cualitativamente es muy importante. Y yo vi que química general del segundo semestre, ¿no?, ustedes ven primero con los estudiantes el equilibrio químico, ¿va? Pero el enfoque de equilibrio general, de química general para enseñar el equilibrio químico debe ser el enfoque cinético. Debe ser para sistemas ideales, pero se debe mencionar eso, ¿no?, que el fundamento del equilibrio químico no es empírico, el fundamento es teórico y fuerte, viene de las leyes de la termodinámica, ¿no?, que usen, ¿no?, el concepto de cinética, de procesos directos y reversos, la resalvan, ¿no?, que después todo eso se va a profundizar, ¿no?, en termodinámica, ¿va? Y pues claro, sistemas con reacciones sencillas, cosas sencillas, ¿va? Hay muchos problemas de lenguaje, ¿no?, en el equilibrio químico.
yo observo que muchos llegan del curso de química general con grado de reacción y nosotros en termodinámica usamos avance o extensión o coordenada de reacción, ¿no? Entonces, sí, pues a lo mejor nos valdría la pena juntarnos, ¿no? Los de general, nosotros de termodinámica y los de analítica, que somos los que más usamos el equilibrio químico para intentar, ¿no? Atender a Cecilia y ponernos de acuerdo. ¿Ok? Pero sí, mira, yo usaría el enfoque cualitativo y el enfoque simple. En el segundo semestre todavía no tienen los fundamentos de la termodinámica necesarios para describir el equilibrio químico. Pero ojo que eso no es un problema incomún en la ciencia. Por ejemplo, la ecuación de gas ideal, ¿no? Que vemos en la termodinámica del segundo semestre. Pues vemos con un enfoque totalmente empírico, ¿no? Determinadas personas hicieron experimentos y observaron eso, otras observaron eso y se juntó la ley de Boyle, Gay-Lussac, etcétera, y salió la ecuación PV igual a nRT. Pero pues los que estudian termodinámica estadística, pues hoy ya saben que se puede demostrar la ecuación de gas ideal a partir de la mecánica cuántica y de la mecánica estadística, y llegar a PV igual a nRT, pero no podemos en el segundo semestre usar este enfoque de mecánica cuántica y mecánica estadística. ¿Ok? A ver, dice una pregunta. ¿Tú ves el chat, Milton? Sí. Hay una pregunta de Wendy. Si quieren, lo puedo hacer, que está muy larga para Okay. leerla. Te platico muy rápido, Milton. Nosotros en Física 1, Unidad 1, digamos, los primeros temas, vemos este asunto de análisis dimensional que más bien está enfocado a la consistencia dimensional que deben tener las ecuaciones que nosotros trabajamos. Finalmente es física. Pero a lo largo de todo el curso vamos insistiendo en que las unidades deben ser consistentes. Tenemos algunas constantes, que son más constantes utilizadas en cinemática y dinámica, ¿no? Como, no sé, el valor de G, como aceleración de la gravedad, o el G de constante gravitacional. Pero sí, digamos, en ese sentido somos muy enfáticos en que chequen las unidades, que todo sea consistente, y tal vez eso sea confuso para ellos más adelante, cuando, como lo que acabas de mostrarnos el día de hoy, ¿sugieres que en algún punto hagamos énfasis cuando abordemos este tema, como para que el tema que estamos tratando de consistencia dimensional o análisis dimensional va a tener otro tratamiento en termodinámica o en equilibrio? Yo no veo que sea un problema de tratamiento, ¿no? Y de consistencia. Dimensional, sí, de inconsistencia, ¿no? Yo veo ahí es que por el uso continuo, común y corriente del equilibrio químico, lo que es muy bueno, ¿no? Uno se olvida que está dividiendo por uno, pero este uno es uno bar, ¿no? No es un bar, no es uno, ¿no? Y al dividir por uno, pues desaparece, entonces al final de cuentas se olvida que está dividiendo por algo que tiene unidades, ¿ah? Entonces no sería tanto un problema de inconsistencia, simplemente es que nos olvidamos de que estamos dividiendo por un bar y no por uno. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hay otra. En su opinión, ¿cree que se debe especificar en los planes de estudio la atención a interpretación de relación de estos malos entendidos? ¿O considera que es algo que los docentes deben tener implícito? Sí, yo considero que es algo que nosotros tenemos que tener claro, ¿no? Nosotros que enseñamos el equilibrio químico con un enfoque termodinámico, ¿no? Tenemos que tener esto bastante presente. Detallar todo eso en un plan de estudio, pues sería dejar el plan de estudio muy, muy largo, creo yo, ¿no? Porque
Esto estamos hablando del equilibrio químico, pero hay diversos otros temas que también tienen detalles similares, ¿no? Que es importante que los estudiantes entiendan, ¿no? Pero sí, yo creo que nosotros docentes, ¿no? Y por eso yo pedí a María Eugenia, porque sé que vamos a enseñar equilibrio, en equilibrio cinética, pues en las próximas semanas, ¿no? Para que todos nosotros, pues, entremos con esta visión o con estos detalles para nuestros estudiantes. Y hay una pregunta, bueno, una aclaración. Dice el Ajá. profesor Miguel Ángel Vargas que en su caso los efectos de presión y composición los ve desde el punto de vista del desplazamiento de la reacción. Sí, eso sí, Miguel, son dos cosas, ¿no? Primero, el cambio de presión o el cambio de la composición va a desplazar el equilibrio, sí, ¿no? Es el efecto Le Chatelier, pero eso no significa o no implica que la constante de equilibrio se va a ver alterada, Si ¿no? no La cambia. constante de equilibrio permanece igual. Entonces, cuando tú perturbas el sistema cambiando la presión de la reacción o cambiando la cantidad o la concentración de uno de los compuestos, la parte de la condición de equilibrio químico que se va a ver afectada es la parte de las actividades. Entonces, las actividades tienen que reordenarse o rearreglarse de tal forma que se cumpla la condición de equilibrio químico. ¿Ah? Pero sí, tiene razón, ¿no? Es el efecto, el principio de Le Chatelier. Y también hay una pregunta de Cristal en el que dice que en uno de sus cursos de transferencia de momentum le explicaba que antes de ver el resultado en ecuaciones debemos comprender de dónde proviene para entender el porqué del proceso. Dice, considera que no sería emocionante y de retroalimentación no obviar pasos en explicaciones y más en temas de termodinámica, así como en analítica y química, ya que eso ayuda en el transcurso de la carrera. Sí, sí, pues claro, estoy de acuerdo con Ángel y sí, pues no podemos obviar pasos en explicaciones. Pero, Cristal, el problema es que hay cosas que usamos así de una forma tan... Es lo que estaba platicando otro día con un profesor del departamento de matemáticas. Yo dije, mira, si tú ves una clase de nosotros, ¿no? Usando los conceptos matemáticos, nos vas a regañar porque ya usamos tanto porque hacemos cosas que para los matemáticos, pues no, es estrictamente no es correcto. Al final de cuentas, el resultado es correcto, pero matemáticamente lo que estás haciendo no es correcto, ¿va? Eso sucede mucho y muchas veces no nos damos cuenta, pero sí estoy de acuerdo contigo que tenemos que, siempre que posible, hacer las cosas de la forma más rigurosa y más estricta posible. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Goethe no sabía que se divide entre un bar. ¿Por qué es así? Porque no sé si todavía, yo creo que eres alumno de un curso mío, ¿no? Todavía vamos a ver equilibrio químico. Y vas a ver que la actividad de una sustancia en una mezcla de gases, ¿no? Está relacionada a la presión parcial entre la presión de la referencia que escogí. Entonces, cuando divido presión parcial entre presión, pues las unidades desaparecen. ¿Ok? Precisamente, se verá. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay nada más, le agradecemos mucho al doctor Medeiros la plática y yo tendré el link de la grabación del video para quien quiera tenerla, con mucho gusto se las compartimos. ¿De acuerdo? Pues Hay una muchísimas pregunta gracias. más de Miguel. ¿Qué ocurre si se toma un múltiplo de la estequiometría y eso altera la constante de equilibrio? Altera la constante de equilibrio y altera los exponentes
en las actividades, ¿no? Y al final de cuentas es como resolver la ecuación 2 igual a x y resolver la ecuación x2 es igual a 4, ¿no? Doble la constante de equilibrio y elevé al cuadrado los coeficientes o los exponentes de las actividades, ¿ok? La ecuación va a ser diferente, pero la solución va a ser la misma. Muy bien. Bueno, Pues muchas gracias a todos no, gracias a ti, Milton. Muchas gracias, asistir. Milton. Y qué placer verlos a todos ustedes. ¿Va? Cuídense mucho, por favor. Tú también. Hasta Va. luego.